¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar, hermanos, con la carta a los Colosenses. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 1. En la clase pasada vimos el versículo 23 al 25, si no me equivoco. Así que vamos a terminar hoy el capítulo 1. Vamos a ver el versículo número 26, así que vamos, si tienen su Biblia a la mano, les invito a buscar la carta a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 29. Así que vamos a comenzar en esta mañana con el versículo número 26. Dice el versículo 26: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aquí menciona la escritura un misterio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un misterio? Bueno, lo que significa es que Dios no había revelado ciertas cosas sobre la salvación, ¿sí? Pero en el tiempo en el que se funda la iglesia, el Señor le revela ese misterio que pues las personas no sabían. Ahora, ¿por qué era un misterio en sí? ¿Por qué estaba oculto para los hombres? Bueno, vamos a ver un poco de historia. Recuerden ustedes que Dios escoge a la nación de Israel por la promesa que le hizo a Abraham, por haberle obedecido, y toma a la descendencia de Abraham de parte de Isaac y toda la línea de Isaac. De ahí sale Israel. Entonces Él los toma como pueblo. Entonces, por lo tanto, ellos eran el pueblo y los únicos que conocían al Dios verdadero. Ellos sabían, ellos conocían sus leyes, conocían sus obras, conocían su poder. Era el pueblo a quien Dios había prometido la salvación. Era el pueblo especial por encima de todas las naciones. Ellos tenían muy bien clara esa idea en cuanto a su posición por encima de todas las naciones. O sea, los gentiles, como nos conocen, como se nos conoce a todos los pueblos que no eran judíos, los gentiles o la gente o el resto de la gente. Hay una profecía en Isaías 61 en donde menciona que Israel iba a ser una nación bendecida por Dios. También menciona que las demás naciones iban a ser siervos de Israel y que además serían llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Cuando tengan oportunidad, lean Isaías capítulo 61 que habla sobre esa profecía. Esta idea estaba muy clara en la mente de todos los israelitas. Si ustedes leen en Hechos capítulo 10 versículo 28, ustedes van a notar que el apóstol Pedro menciona que la ley les prohibía juntarse con los extranjeros. Lean, dice: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. En la traducción al lenguaje actual de la Biblia nos da una idea más clara de qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro aquí. Porque dice esa traducción: ustedes deben saber que a nosotros, los judíos, la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas. En este texto la palabra abominable se traduce como algo ilícito o como algo que estaba prohibido por la ley. Obviamente no está hablando de la ley de Moisés, sino de las leyes rabínicas o de las tradiciones o de todas esas leyes que se encuentran, por ejemplo, ahorita en el Talmud o en la Mishnah. Todas esas leyes que fueron creadas por los rabinos judíos. No había cabida en la mente de un judío que los gentiles fueran a tener parte en las promesas de Dios. Sí, era algo que ellos no podían entender y no podían concebir
Y es por eso que se asombran tanto ahí mismo en la narración de Hechos capítulo 10, en el versículo 45. La Biblia lo menciona así, literalmente, que los que acompañaban al apóstol Pedro cuando llegó a casa de Cornelio y ve cómo comienza el Espíritu Santo y a obrar también en la vida de los gentiles. Dice el versículo 45 de Hechos 10: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se quedaron así como pensando con un pensamiento de incredulidad o de asombro, de ver que también sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra de atónitos dice que se quedaron sin palabras o no podían creer que también los gentiles iban a ser parte de las promesas de Dios. Entonces, no había en la mente judía, en la mente israelita, ni siquiera pensar que los gentiles iban a tener parte en la salvación de Israel y que iban a formar parte de la nación de Israel. No había cabida en la mente de los israelitas. Entonces, ¿cuál es el misterio que Dios no había revelado al mundo? ¿Cuál es ese misterio que tenía que ver precisamente con la salvación? Ese es el misterio. El punto o el tema esencial de ese misterio precisamente es la salvación del hombre. Pero ¿por qué era un misterio? Ya vimos que era un misterio para quienes, tanto para los israelitas obviamente, que ellos eran los únicos herederos de la salvación, y obviamente también era un misterio para los gentiles, porque ellos no tenían idea de lo que Dios pensaba, obviamente. Entonces era un misterio para toda la humanidad, para todo ser humano, ¿sí? Dios lo tenía reservado. ¿Para qué tiempo? Para ser revelado a ¿quiénes? A la iglesia. Entonces vamos a leer un poquito en el libro de los Efesios, en el capítulo número 3, vamos a leer del versículo 3, del versículo 1 al versículo 6. Dice Efesios 3, del 1 al 6, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Escuchen, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. 6. Que los gentiles, este es el misterio. Versículo 6 dice: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Colosenses 1:27 nos dice también, nos habla sobre ese misterio. Dice: a quienes Dios dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, dice, la fe en el Señor Jesucristo, ya no solo a la nación de Israel se le concedía la salvación, ya que el Señor había quitado la enemistad que había entre Israel y los gentiles. Ahora, para Dios solo existía un solo pueblo, y ese pueblo iba a ser, vamos a decir, formado, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Ya no para Dios ya no hay judíos, ya no hay gentiles,
Y eso es lo que menciona más adelante Colosenses: ni escitas, ni esclavos, ni mujer, ni varón, ni nada. Todos son una sola persona, un solo pueblo. ¿Por qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a leer ahora en Efesios, en el capítulo número 2, pero del versículo 11 al versículo 19. Este pasaje es precioso para explicar precisamente ese misterio que Dios le estaba revelando a la iglesia y obviamente también a los judíos. Vamos, Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, está hablando a los gentiles, dice, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Está hablando de gentiles y judíos. 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el misterio que estaba oculto a los ojos de los hombres. Estaba oculto y el ser humano no tenía conocimiento de los planes de Dios, de que iba a enviarle la salvación nuevamente a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel. Dios ama su creación, Dios ama al hombre y no quiere que el hombre se pierda, y le da una segunda oportunidad después de la caída de Adán. Le da una segunda oportunidad por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso Efesios 2 es un capítulo de Efesios precioso que nos ayuda a ver ese misterio y que tenía Dios reservado para revelárselo a la iglesia. Ahora, lo que nos narra a nosotros Colosenses 1:27 es que la iglesia es morada del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se lo reveló a sus discípulos cuando les dijo que era necesario que Él se fuere para que pudiera enviarles al Consolador. El Consolador significa el ayudador o el abogado, en otra palabra que se usa la palabra consolador, o nuestro defensor, ¿sí? Entonces ese versículo ustedes lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. ¿Sí? Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba en las personas como lo hace ahorita en nosotros que somos la iglesia del Señor, sino que descendía cuando era necesario, cuando necesitaba Dios hacer algo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, el Espíritu de Dios caminaba junto a los hombres, pero ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, como se le conozca,
porque tiene diferentes nombres en la Biblia, pero es el mismo Espíritu donde mora en cada creyente. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Recuerden que significa, ya lo vimos, la palabra morar, no vivir ni nada más, morar, sino que dice, la palabra morar significa que permanentemente está en un lugar, en este caso en nosotros. Significa que no entra ni sale el Espíritu Santo, sino que permanece morando. Entonces, este capítulo de Efesios nos ayuda a entender a nosotros el versículo 26 de Colosenses, en donde dice el misterio que había estado oculto desde tiempos pasados. Ese es el misterio, la salvación que también iba a ser para el pueblo gentil, o sea, en general, para toda la humanidad. Continuamos con el versículo 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El evangelismo comienza con esto que menciona el apóstol Pablo en este versículo. Dice este versículo, notemos qué es lo que dice en primer lugar. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Cuando él dice a quien anunciamos, está hablando del Señor Jesucristo. Cuando dice a quien anunciamos, significa a quien proclamamos, de la persona de quien hablamos, de quien estamos predicando, ¿sí? Pero a continuación usa una palabra muy interesante que significa amonestando. Dice a quien anunciamos, hablando del Señor Jesucristo, y continúa diciendo amonestando a todo hombre. ¿Qué significa la palabra amonestando? La palabra amonestando viene del griego nauseteo, que significa exhortar, poner en la mente, es decir, por implicación, advertir o regañar gentilmente. De eso se trata evangelizar, hermanos. Se trata de enseñarle a las personas su condición con respecto a Dios, ¿sí? Enseñarles las consecuencias del pecado, el futuro que les espera por vivir una vida sin Dios, por vivir una vida sin Cristo. También el Evangelio de nuestro Señor incluye las promesas, incluye la vida eterna, pero el evangelizar no se trata nada más de decirles, ser tan radicales, de decirles, hablarles puro pecado, 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 y no mencionarles también las promesas de nuestro Señor. Pero tampoco se trata nada más de hablarles de amor o de vida eterna o del reino, como hace un grupo de personas que yo los identifico como los TJ, para no ser muy obvio, que solamente hablan del reino sobre la tierra y de la prosperidad del ser humano. Ellos nunca mencionan el pecado, ellos nunca mencionan el destino que van a tener las personas que no acepten a Jesucristo como su Salvador. Por eso el apóstol comienza utilizando la palabra amonestando, ¿sí? Que es exhortar o advertirle a las personas. Esa es la primera parte, ¿sí? Y notemos también que dice, siguen las palabras a todo hombre, que significa que no hay acepción de personas para Dios, que el evangelio se debe de predicar a todas las personas de cualquier nación, de cualquier clase social. Tanto el pobre como el rico necesita a Cristo. Aquí no hay de que uno sea más santo que el otro, nadie, todas las personas en el mundo necesitan a Jesucristo, de cualquier sexo, de cualquier religión. Por eso Romanos capítulo 3, 22 y 23 nos dice que no hay diferencia porque toda la humanidad ha pecado, ¿sí? Dice el 23, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es
resultado de eso? Pues que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, toda la humanidad. Es por eso que el apóstol Pablo, que dice, amonestando a todo hombre de toda clase social, llámese reyes, llámese esclavos, hablando en el tiempo de la Biblia, actualmente llámese pobres, llámese ricos, llámese políticos, llámese de todos. Toda la humanidad necesita recibir a Cristo para su salvación. La segunda parte viene después de que hemos creído, ya que dice el versículo, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aprender lo oculto de Dios solo lo podemos discernir con la ayuda del Espíritu Santo. El único que nos ayuda a nosotros a entender la palabra de Dios es el Espíritu. ¿Sí? Él es el que nos ayuda a aprender las cosas espirituales de cómo vivir nuestra vida y ya que todo lo que nosotros creíamos antes de conocer nosotros la verdad de Dios, antes de creer en el Señor Jesucristo, todo lo que nosotros sabíamos, toda nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, obviamente era contraria a la sabiduría de Dios. Entonces necesitamos nosotros aprender y llenarnos del conocimiento de Dios, y obviamente, ¿cuál es el objetivo? Que conforme nosotros caminamos en el Señor, vamos transformando nuestro carácter. ¿Para qué? Para parecernos más a quién. Obviamente a nuestro principal ejemplo, que es el Señor Jesucristo, ya que Él es perfecto. Entonces, por eso dentro del ministerio del apóstol Pablo, habla aquí el versículo 29, pasamos al versículo 29 y dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En la traducción del lenguaje actual dice, para esto trabajo, dice el versículo. ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo? Evangelizar y enseñar, que son las dos partes que conforman el versículo 28. Evangelizar, advertir y hablar también de las promesas, y enseñar a las iglesias de Cristo. ¿Para qué? Para que conforme vayan creciendo, se vayan pareciendo, nos vayamos pareciendo más a Jesucristo, a la perfección de Cristo. Entonces, para eso trabajo, dice el apóstol, y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Entonces Pablo reconoce que por sí mismo no puede hacer nada y que su ministerio lo cumple porque el Señor obra dentro de él, dándole las fuerzas para cumplir su trabajo cada día. Si nosotros hiciéramos las cosas por nosotros mismos, por nuestra mente, por nuestros pensamientos, diciendo, yo puedo hacer solo las cosas, créanme que desde el primer día hubiésemos desistido, hermanos. Si nosotros pensamos que permanecemos firmes en la fe, porque en algún momento hemos resbalado o hemos caído, nos hemos apartado, pero estamos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros ya hubiésemos desistido desde el primer día, hermanos, pero a nosotros el que nos da la fuerza para continuar es el Espíritu Santo. Cuando pedimos ayuda al Espíritu tendemos a sentir que todo es fácil, pero cuando hacemos las cosas por nosotros mismos todo es pesadumbre, se nos hace difícil y sentimos que todo nos obstaculiza y que no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en la carne, en la mente. Pero cuando recibimos ayuda del Espíritu es cuando nosotros, como dice el apóstol Pablo, solamente por la fuerza que Él me da es que yo puedo ejercer mi ministerio, es que yo puedo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Entonces, para que nosotros podamos trabajar para el Señor, debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo. Debemos pedirle ayuda a nuestro Señor para que podamos continuar firmes en la fe, para continuar trabajando, para que nuestro ministerio lo podamos ejercer con toda la fuerza que Dios nos da. Así que, hermanos, vamos a pensar un poco sobre lo que hemos escuchado en esta mañana, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios y vamos a pues también a enseñarlo también y sobre todo a ejercer todo lo que hemos aprendido para nuestra vida. Vamos a
dejarlas aquí, hermanos. Terminamos el capítulo 1, así que sigan leyendo, sigan investigando. Aquellos hermanos que se han preocupado por investigar, Dios les bendiga, que les siga iluminando, que les siga ayudando a estudiar y a comprender la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que pasen un muy hermoso y maravilloso y bendecido día.